Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo Tribunal de la República. En esta ocasión vamos a platicar del amparo directo en revisión 5465, diagonal 2014, que nos va a permitir entrar en una discusión importante, una discusión que tiene un alto grado de complejidad desde mi punto de vista, que se refiere a una pregunta medular: ¿quién puede ser considerado como integrante de un pueblo, una comunidad indígena? Hay criterios que vamos a desarrollar, que están en la sentencia, que basculan alrededor del concepto de autoadscripción indígena, y el caso es muy importante porque además es un caso penal que encierra hechos de gran trascendencia para la vida de las personas involucradas, por supuesto, y de extrema gravedad desde mi punto de vista. Para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida a Janet Velázquez. Janet, gracias por estar aquí. Gracias nuevamente, ya nos has acompañado. Y Adriana Ortega. Adriana, pues siempre un placer recibirte. Ya muchas gracias. Eres la campeona casi del programa. Nos has hecho favor de ayudarnos a entender estos casos que son complejos, pero tú lo conoces extraordinariamente bien, y por eso es que te pido que empecemos contigo, Adriana. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los hechos que dan lugar al surgimiento del caso? Con mucho gusto, Miguel. Mira, este es un asunto que se origina porque una persona que se autoadscribe indígena, un indígena mazateco, tiene relaciones sexuales con una niña de 12 años. El mayor de edad, ¿verdad? El mayor de edad, con 24 años. Él tiene 24 años, tiene relaciones sexuales con esta niña de 12 años. La madre denuncia el hecho. Cuando se tramita el proceso penal, durante el transcurso del proceso penal, esta persona omite informar a las autoridades sobre su condición de indígena, también lo omite al presentar la apelación y lo menciona hasta el amparo. Una de las cosas que hace el tribunal colegiado, que es lo que finalmente viene o trae la discusión de la que hablabas hace un minuto, es justamente decir: no, se te pasó el momento en el que tú podías hacer esa mención o autoadscripción de tu identidad indígena. Entonces el asunto llega con esas características a la Corte. La persona es obviamente condenada en primera instancia, condenada en segunda instancia. Ya sabes que cuando nos referimos a primera instancia es el tribunal que tiene conocimiento inmediato de los hechos. En la segunda instancia es el tribunal que revisa a ese juez o jueza que tuvo ese primer contacto con los hechos. Y finalmente llega al Tribunal Constitucional, que es el tribunal colegiado. El tribunal colegiado hace una serie de interpretaciones constitucionales que son las que le dan pues competencia a la Corte para conocer de este asunto. Es decir, este asunto no llega por facultad de atracción o reasunción de competencia, llega por esta vía de amparo directo en revisión, y eso significa que las interpretaciones constitucionales ya estaban en la sentencia del colegiado. Ahora, todo esto parte de que, en efecto, Janet, tenemos un marco constitucional en la materia. Tenemos un artículo segundo, ¿no?, que es el que medularmente nos orienta. Claro, aquí digamos que el punto de interpretación constitucional que da origen a este amparo en revisión, a este amparo directo en revisión, es la interpretación que hizo el tribunal colegiado acerca del artículo 2 constitucional y los derechos que de este artículo se derivan en específico para las personas indígenas. Y bueno, el alcance que le dio el tribunal colegiado a uno de esos muchos derechos que están en el artículo 2 constitucional, que es, pues es el derecho al acceso a la justicia, a la jurisdicción, pero en su vertiente de todas estas circunstancias particulares que se deben de respetar cuando se trata de una persona que se autoadscribe como persona indígena. A ver, circunstancias particulares, dices, y dices bien, porque entonces lo que tenemos que entender es que de que se verifique o no esta autoadscripción depende luego un régimen jurídico diferenciado también en lo procesal, ¿no? Claro, sí. Bueno, el autoadscribirse como una persona indígena, primero que nada, le confiere el derecho a esta persona de que esté asistida por un defensor que conozca su lengua y su cultura. O sea, que no sea solo un traductor, sino que tenga conocimiento de su lengua y de su cultura. Y lo particular o
el punto que estaba también en cuestión en este asunto es a partir de cuándo lo tiene que acompañar esa defensa, a partir de que él se autoadscribe indígena, diríamos, por regla general, pero aquí, como señalaba Adriana, se le pasó, digamos, el tiempo porque él no se autoadscribió desde la primera instancia, sino que dijo hasta el amparo. Entonces la pregunta constitucional aquí era, bueno, eso quiere decir que ya no tuvo oportunidad y ya no se tienen que regresar las cosas o retrotraerlas hasta la primera instancia, o cómo podemos solucionarle, cómo podemos reparar el hecho de que él se autoadscribe como indígena, pero no tuvo esta representación específica en todas las instancias del juicio. Entonces serían como dos temas, ¿no? Uno quizá más de fondo, que es el tema de la autoadscripción, y el otro del momento, Exacto. digamos, la temporalidad en la que esa autoadscripción podría, digamos, brincar o ponerse de manifiesto o ser expresada por él incluso, ¿no? O sea, que él dijera, oigan, pues es que yo me autoadscribo como indígena. Así queda fijada la litis, ¿no? Sí, un poco sí. ¿Esos serían los puntos Digamos medulares? que se trata de tres cosas como muy importantes. La primera es justamente qué significa la autoadscripción. Segundo, cuándo es el momento procesal oportuno, cuándo es el momento oportuno para hacer esta autoadscripción, cuáles son las consecuencias que le siguen, decía un poco Janet. Pues si lo hiciste hasta el amparo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de que te hayas autoadscrito hasta el amparo? Y por último, que es la pregunta como más importante en el asunto, ¿qué pasa con las normas de derecho indígena cuando entran en conflicto con las normas del Estado central? ¿Y qué pasa frente a esta exigencia constitucional de que el derecho consuetudinario indígena o los usos y costumbres indígenas son aplicables siempre y cuando no contravengan la Constitución o algunos aspectos? Que está en el artículo 2 también. Exactamente. O sea, tenemos ahí un juego de, digamos, de reconocimiento de derechos indígenas, pero no absoluto, sino limitado, y de reconocimiento de autonomía, lo pongo en estos términos, autonomía jurisdiccional indígena, Sí. digamos, su propio sistema de justicia. Estoy refiriendo al artículo 2, vaya, no es nada de eso, pero con límites. Claro. Y la sentencia discute los límites. Se ocupa de eso, o sea, la sentencia defiende muchísimo, yo creo que con una postura bastante clara, el multiculturalismo en México y la necesidad de que ese multiculturalismo, se respete, se conserve y además se le den como las condiciones necesarias para que se exprese, y se exprese incluso en el terreno jurídico. Pero también entiende que habrá ciertos momentos en que los usos y costumbres indígenas entren en conflicto con algunos derechos fundamentales que también se consideran muy valiosos y que lo que imponen finalmente es un diálogo entre las culturas sin imponer la visión de mundo de una cultura a otra, no trasladar o no considerar a priori, por ejemplo, que lo occidental o la filosofía del Estado central es más valiosa que la filosofía de las comunidades indígenas, ni viceversa. Creo que finalmente de lo que se trata es de establecer un diálogo a partir de los sistemas normativos, un diálogo a partir de los entendimientos de justicia y de los entendimientos de los derechos que tienen cada una de las tradiciones jurídicas en México. Y entonces cuando se trata de personas, pueblos y comunidades indígenas, poner en operación ese diálogo que se usa con una categoría de perspectiva intercultural. Sí, o sea, vamos a trabajar con la perspectiva intercultural. Ahora, en ese diálogo no verías, Adriana, como un límite, lo podemos poner como límite, lo podemos poner como guía, como guión del diálogo, los derechos humanos. Por supuesto. Y en particular la no discriminación hacia las mujeres. Sí, de hecho, por ejemplo, la sentencia, si tú lo observas, elabora y dice, bueno, sí, vamos a aplicar las normas de usos y costumbres, incluso en los asuntos tramitados en la jurisdicción del Estado central, es decir, no queda solamente para casos tramitados o despachados en la jurisdicción indígena, sino también los vamos a usar cuando estemos lidiando con casos en la jurisdicción del Estado central. Pero ¿qué es lo que les vamos a exigir a esos usos y costumbres? Primero, que no sean un pretexto para intensificar la opresión de otros colectivos históricamente desaventajados al interior de las comunidades. Segundo, que no rompan o que no quebranten los derechos que corresponden al jus cogens. Tortura, discriminación,
esclavitud, etcétera. Penas inusitadas. Penas inusitadas, trascendentes, pero a respecto de eso hay algo muy importante. También se dice que cuando se habla de ciertos derechos, deben dársele contenido. Ya ves que un intérprete constitucional regularmente lo que hace es a una expresión, digamos, el derecho a la libertad. Está la expresión en la Constitución y tú como intérprete constitucional le das cierto contenido. Entonces, cuando tú haces eso respecto de los derechos que interactúan con las comunidades indígenas, tú tienes que traer al contenido o a la definición del contenido de ese derecho el entendimiento que las personas indígenas tienen sobre ese derecho. No puede ser una imposición completa. Sí, el sí. derecho está respetado, pero el contenido del derecho se define justo con perspectiva intercultural. Bueno, porque la propia singularidad de tener un artículo 2 y de tener incluso tratados internacionales en la materia lo exige. Si Claro. no estaríamos vaciando de contenido el artículo 2, entonces ¿para qué lo aceptamos y lo tuvimos? ¿Para qué está ahí, no? Oye, Janet, a ver, pues entremos al fondo. A ver, primer punto de los 3 que Adriana pues nos comparte como agenda de reflexión. La autoadscripción. A ver, dicen, hay una discusión ahí, es que el que era indígena es el papá, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, no él. No directamente, en este caso, el recurrente, ¿verdad? O, por ejemplo, si vivían o no dentro de la comunidad. Puede haber indígenas que vivan en ciudades, ¿no? Claro. Vaya. O si... James Anaya. James Anaya, bueno, el gran especialista, Sí. el gran teórico, uno de los grandes teóricos del multiculturalismo y de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. O por ejemplo, si hablaba perfectamente en español. Son temas que están ahí. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo orientarnos, Janet? Te pregunto. Estas son las circunstancias del caso, pero estoy seguro que a partir de la lectura de la sentencia tú nos podrás compartir y orientar sobre criterios generales. Sí, lo que hace la sentencia es precisamente eso, sentar como un criterio en general de cómo debe calificarse la autoadscripción, no más bien cómo no debe calificarse. Digamos que es una autocalificación que hace el sujeto que se autoadscribe como indígena, que no amerita o no puede estar a criterio del tribunal que lo está juzgando. O sea, el tribunal no puede, digamos, decirle ciertas cosas que tiene que cumplir para ser indígena, sino que basa con la autoadscripción que haga el sujeto que está siendo, en este caso, juzgado porque es un caso penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sentencia de acá de la Corte se ocupa de esas erróneas calificativas o características que le exigió el tribunal colegiado. Entonces le dice, bueno, el hecho de que el que sea indígena, que sea tu papá, no te quita a ti la condición de indígena. Tampoco te lo quita el hecho de que entiendas bien el español y tampoco te lo quita el hecho de que no vivas en la comunidad. La autoadscripción y la característica de ser indígena te la está definiendo el lazo cultural y de vinculación que tienes con tu pueblo y con tu comunidad y con las costumbres. A mí no me gusta usar la expresión usos y costumbres. Bueno, pero está en la Constitución, ¿no? Sí, aunque digamos que el Tribunal Electoral es el que se ha ocupado un poco más de esto. Sí, lo ha usado. Hay muchas tesis y sentencias. Sí. Pero ya hemos un poco transitado más hacia un concepto más, pues yo diría más acorde, que es sistemas normativos, ¿no? Indígenas. Entonces, pero decía, es justo esta vinculación que tengas a título personal, pero comunitario, un vínculo de identidad con la cultura indígena a la cual te estás autoadscribiendo. Pero, a ver, Janet, en la sentencia, pues retomando también los propios postulados del artículo 2 de la Constitución, que es el marco en el cual medularmente creo que hay que discutir, porque no tiene sentido hacerlo fuera de ahí. Se habla, y cito entre comillas, de la conciencia de la identidad indígena como detonante de esta autoadscripción. Déjame aquí plantearte algo que un poco trasluce en la sentencia que pudiera haber estado en la reflexión del colegiado. Puede haber un grado
evidentemente subjetividad, no es algo que debamos impedir ni verlo como negativo, sino algún grado de, digamos, a ver, lo digo con todo respeto, pero lo pongo en la mesa, de oportunismo incluso. Es decir, me conviene ahora, voy a obtener beneficio procesal. Un poco el colegiado creo que va por ahí, es decir, ¿por qué lo dijiste hasta el amparo? No lo dijiste en este sistema tradicional, ¿no? No lo dijiste en averiguación previa. No, es del nuevo sistema, ¿no? Sí. No lo dijiste en la carpeta de investigación. Sí. No lo dijiste en el proceso penal ordinario. Nunca hiciste mención. Bueno, lo que pasa es que decíamos hace rato que la condición de ser indígena activa como varios aspectos del derecho, ¿no? Decíamos que uno material o de contenido, que eran estos derechos de ser asistido por intérprete y defensor, y otra dimensión procesal de esa misma condición. Entonces, lo que dice aquí en la sentencia de la Corte es, a ver, el que te autoadscribas indígena tampoco significa en automático que vamos a ordenar que se reponga el procedimiento. Correcto. O que vas a obtener la libertad de forma inmediata. Ahora, etcétera. pero eso en su proyección procesal. Ajá, Sí. sí. O sea, ¿cómo se proyecta eso? Porque aquí hay un proceso penal Sí, es que es un que va poco- por etapas, etcétera, ¿no? Exacto, y es un poco lo que dice la sentencia, es decir, digamos, la sentencia se basa como en una línea jurisprudencial que había venido desarrollando la Corte, en el sentido de decir, la autoadscripción es una cuestión propia, no puede ser una determinación del Estado. Correcto. Eso era como un argumento bastante contundente. Pero la Corte en esa jurisprudencia nunca dijo, en todos los casos donde haya autoadscripción indígena voy a reponer el procedimiento. Correcto. Las sí. consecuencias jurídicas, hablando de los derechos sustantivos de los que hablaba Janet, pues van a depender del momento en que te autoadscribas. La Corte le responde un poco al colegiado, bueno, colegiado, lo que tú tenías que haber hecho es, tú no podías reponer, en efecto, porque la autoadscripción ocurrió hasta el juicio de amparo. Pero no existía ningún impedimento una vez tú estuviste enterado de la condición de indígena de esta persona para que tú definieras tu litis constitucional con perspectiva intercultural, aceptaras la autoadscripción y detonaras a favor de la persona involucrada todas las protecciones. No tenías que reponer el procedimiento, pero no solamente no repusiste el procedimiento, sino que negaste la autoadscripción y con eso las protecciones de las que nos hablaba Janet hace unos minutitos. Ahora, la pregunta era en términos, pensemos en otro proceso y pensemos que alguien, estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, Como siempre. Como siempre. No siempre, pero siempre que vienes al programa. Más Sí, qué malo. Pero pero a ver, porque yo creo que de alguna forma hay que contrastar también, Sí, ¿no? claro. Y es algo que además, por ejemplo, en argumentos del propio Tribunal Electoral en la Sala Superior ha estado presente esta discusión. Y en alguna reflexión que hizo, me acuerdo en su carácter, en sus trabajos académicos, el ministro Cosío, también que ha escrito sobre este tema, también lo planteó. Puede haber un elemento de arbitrariedad al decir, yo soy indígena, me conviene ahora decir que soy indígena porque tengo los mismos derechos que cualquier otra persona, naturalmente, pero también un plus. O sea, ¿no estamos en un terreno resbaladizo? ¿Hay algunos elementos objetivos ahí? No puede haber elementos objetivos, pero no creo que estemos tampoco en una pendiente resbaladiza, porque te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Hay personas que exceden el límite de velocidad? Sí. Y eso nunca ha sido un pretexto para prohibir la libertad de tránsito. Es exactamente lo mismo. Pero estamos ante una violación normativa, ¿eh? Claro, pero podría ser el caso de que una persona haga mal uso de un derecho y no me parece que sea un argumento para privar a las demás personas de ese derecho. Sí, por supuesto, va a haber gente que vaya a utilizar mal el derecho, sí, claro. Pero corremos ese riesgo. Pero corremos y aceptamos ese riesgo. Las personas podemos hacer mal uso de nuestros derechos todo el tiempo. Es muy buen argumento. Y además también estaría justo el criterio procesal y el límite procesal. A ver, si tú vas a usar el derecho, lo vas a usar a tu favor como podemos. Para eso están los derechos, para usarlos. Y pues si queremos pues sí, o sea, son para usarlos a nuestro favor. Entonces, eso tampoco significa que en automático vayas a obtener ventajas de eso.
significa que si en efecto no estuviste asistido por un defensor que conozca tu lengua y tu cultura, si en ese procedimiento se tuvo que haber seguido alguna norma comunitaria que tú la tienes como algo fundamental para tu forma de actuar y de conocer los hechos, entonces significa que tienes a tu disposición una reposición del procedimiento o las consecuencias que se sigan, si eso efectivamente trascendió a tu esfera jurídica. Y si no trascendió, pues no pasa nada con que tú te hayas autoadscrito y el tribunal colegiado haya activado esa perspectiva multicultural. Yo estoy de acuerdo en que los derechos son para usarse y estoy de acuerdo en que los derechos se pueden mal usar, no hay ninguna duda y ejemplos, bueno, sobran. Aquí la discusión es bien interesante en términos de derecho constitucional y les diría incluso en términos de filosofía del derecho, porque es ¿qué sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Ese ámbito personal de validez de la norma. Luego la norma efectivamente la puedes interpretar, la norma tendrá su alcance en función de etapas procesales, incluso como es el caso, pero el hecho de determinar el sujeto, vaya, no es poca cosa. Claro. Es como aquella discusión que también ya llegó a la Corte sobre si las personas jurídicas, las llamadas personas morales, son o no titulares de derechos humanos. Claro. Pues es que estás partiendo de eso. Claro, luego puedes decir, oye, pero, y hay argumentos, ¿no? Es que las empresas a las cuales les reconocen derechos humanos abusan de los derechos humanos y no pagan impuestos y discriminan a sus trabajadores y no reconocen tales derechos o las empresas directamente delinquen. Hay también responsabilidad penal de las empresas. Sí, pero tú ya determinaste el sujeto. Sí. O sea, el punto de partida es, este derecho está vinculado, está relacionado con este derecho, por eso, con este sujeto. Por eso me parece que ahí había una discusión. Y la propia jurisprudencia electoral lo pone en manifiesto, ¿no? O sea, cuando hay cuotas para indígenas, cuotas electorales. Qué bueno que tocas ese punto porque a mí me parece un asunto, la sentencia a mí me gusta mucho cómo está redactada y los criterios que están ahí sentados, pero me parece que este es un caso muy distintivo de cuando se enfrenta un sujeto, o sea, en lo individual, frente al Estado, que es un proceso penal y es una persona indígena. Diferente tendría que ser la discusión que tengamos sobre derechos de las comunidades indígenas como colectivo. El artículo 2 constitucional tiene derechos para personas indígenas. Uno de estos sería el derecho a la representación y a la defensa con perspectiva intercultural. Pero eso no significa que vamos a trasladar así como así los derechos que tienen las personas indígenas a los derechos que tienen las comunidades indígenas. Que para mí son más robustos los de las comunidades indígenas en la perspectiva multicultural. O sea, si una comunidad se enfrenta al Estado como comunidad, defendiendo sus derechos de autonomía, de jurisdicción interna, etcétera, propiedad colectiva, sí, tendríamos que ser mucho más proclives. Patrimonio cultural, ¿no? Sí, mucho más propensos a proteger en mayor medida esta perspectiva cultural, o sea, el derecho comunitario frente al derecho estatal. Hay una gran discusión ahí, ¿eh? Hay los teóricos por un lado están los teóricos del multiculturalismo, James Anaya, Will Kimlicka, todo ese debate de los años 90, y por otro lado están los teóricos más tradicionales de los derechos humanos, pienso en autores como Robert Alexy, que dicen, no, las comunidades no tienen derechos, los que tienen derechos son los integrantes de las comunidades, que a lo mejor pueden tener una representación procesal colectiva o grupal, pero no podemos hablar de entidades metafísicas que tengan derechos, digamos, el concepto comunidad, sino de personas que viven en una comunidad y que tienen derechos. Es una discusión abierta. Pero fíjate que esa es como una imposición occidental y que tiene que ver con la forma que uno construye la realidad en términos occidentales. Los indígenas, las personas indígenas, no se sienten como individuos frente a la comunidad, sienten que la comunidad es parte de su tejido interno, de su identidad. Entonces, la comunidad para ellos sí es una representación de sí mismos, no como nosotros que siempre estamos enfrentándonos individuo-comunidad, individuo-estado. Ellos se sienten, individuo-individuo. Individuo-individuo, ellos se sienten como un tejido único.
De hecho, por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que las comunidades y pueblos indígenas tienen derechos humanos como tales, como comunidades y pueblos indígenas. Que es una de las pocas excepciones. Porque, claro. por ejemplo, Corte Interamericana ha sido muy, muy claro en esto de decir los derechos humanos son de personas físicas. Bueno, y ha cerrado bastante el debate respecto a las personas morales. Por ejemplo, ¿no? Sí. Solamente esto que tú mencionas, Adriana, o recuerdo alguna sentencia sobre sindicatos, ¿no? Representación sindical, etcétera, como titular de derechos humanos también, pero no mucho más. Bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos enseguida para seguir platicando de esta importante sentencia, amparo directo en revisión 5465-2014 y este concepto de autoadscripción indígena y su proyección en un proceso penal cuyos hechos pues son de bastante gravedad desde mi punto de vista. Regresamos enseguida, no se vayan. Estamos de regreso, ya estamos de vuelta en este su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos comentando el amparo directo en revisión 5465/2014 que nos permite reflexionar sobre ciertos temas, ciertas preguntas respecto al concepto de autoadscripción indígena, que en definitiva trata del sujeto de estos derechos específicos del artículo 2 de la Constitución y de cómo se proyectan a un proceso en materia penal. Estamos platicando con Janet Velázquez, estamos platicando con Adriana Ortega de estos asuntos y lo que sí nos tiene que quedar claro, Adriana, la propia sentencia lo dice, es que si esta persona lo hubiera expresado en el curso de la carpeta de investigación o en la primera etapa, sí se daba lugar a una reposición. Porque estás muy cerca de la posibilidad de resolver el asunto potenciando todos estos derechos de los que nos hablaba Janet. Tienes que asistirlo de defensor, tienes que encontrarle un intérprete, el defensor debe conocer su lengua y su cultura. Un poco para esta exigencia del defensor que conozca su lengua y su cultura es bastante razonable porque tienes que estar empapado de la cosmovisión, de los conceptos, de la forma en que entienden la realidad las personas y los pueblos y las comunidades para poder emprender una defensa eficaz. No se trata solo de traducir. No se trata solo de traducir, lingüísticamente. porque imagínate que tú le quieras traducir a una persona indígena que habla solamente su lengua indígena, auto de vinculación a proceso, y no tengas ningún referente cultural para que tú puedas... Qué ejemplo tan impresionante. Para decirle exactamente qué significa o para encontrar una equivalencia en su cultura que le permita entender no solamente oír la traducción de auto de vinculación a proceso, sino las implicaciones y que puedan resonar en la persona que esté escuchando ese concepto jurídico, ¿no? O esa consecuencia jurídica. Ahora, en la sentencia está entonces un elemento, digamos, de temporalidad, en el sentido de que si de manera temprana se da esta autoadscripción, puede dar lugar a la reposición, pero también está una reflexión sobre el tema que Janet ponía, ¿verdad? El derecho de acceso a la justicia. Sí. ¿Cómo se preservó este derecho en la secuela procesal? Esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, y además la sentencia se ocupa finalmente de esta interpretación del colegiado que tiene que ver con qué significaba o cuál era el contenido finalmente de estas protecciones, porque no solamente las niega, sino que les asigna un cierto contenido limitativo. Digamos que un poco las limita a, bueno, yo ya supervisé tu proceso y me parece que a ti se te respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, que todo estuvo bien, que tú entendiste todo el tiempo que estaba pasando y entonces pues todo está maravilloso y tú no has sufrido ningún perjuicio. Entonces la sentencia en esa parte dice, permíteme un segundito, cuando el artículo 2 habla de que las personas y pueblos, que las personas, pueblos y comunidades indígenas tienen que tener acceso a la jurisdicción del Estado, se refiere también a que vas a determinar el derecho aplicable a partir de ese acceso a la jurisdicción del Estado, por un lado, es decir, que puede ser que apliques en un proceso tramitado en la jurisdicción del Estado central una norma de derecho, una norma perteneciente a los sistemas normativos indígenas, o la otra vertiente es que la norma del Estado central
vas a tenerla que interpretar con perspectiva intercultural. O sea, hay estas otras dos consecuencias que el tribunal colegiado pasó por alto. O sea, lo primero que mencionas tiene que ver con la selección de la normatividad aplicable. Exactamente. Y lo segundo, con la manera de interpretar esa normatividad. Exactamente. Digamos que sería la tarea de los jueces. Ahora, Janet, yo creo que la sentencia es clara en el sentido de decir, este derecho de autoadscripción indígena subsiste a lo largo de todo el proceso, independientemente del punto en el que nos encontremos, ¿no? Sí. O sea, la discusión en eso la sentencia es clara. La discusión es, dependiendo del momento procesal, habrá una u otra consecuencia, ¿no? Exactamente. O sea, yo diría que, en pocas palabras, tu derecho te acompaña siempre. O sea, el derecho de autoadscripción te acompaña siempre y durante todas las etapas del proceso. Depende de en qué momento lo hagas valer, en qué momento tendrá una cierta consecuencia jurídica y procesal. En esta parte específica de procesal, de si regreso o no regreso a las primeras etapas del proceso. La otra parte siempre va a estar y siempre tiene que tomarse en cuenta, que es la parte de la selección de la normativa aplicable y de cómo voy a entender yo los hechos y las circunstancias del caso. Eso independientemente de que te hayas autoadscrito al final. O sea, eso es al dictar la sentencia. Pero también estaba en ejercicio de su derecho. Exactamente. Digamos. Pero eso siempre va a ser la consecuencia. Siempre al dictar sentencia, cuando haya una persona indígena, el órgano jurisdiccional tendrá que juzgar con perspectiva intercultural. Que, digamos, para hacer un símil sería como la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género. Es ahora, cuando está involucrada una persona indígena, es juzgar con perspectiva intercultural. Y es, pues, más o menos el símil. O sea, es decir, tienes que interpretar los hechos del caso bajo una perspectiva intercultural y el derecho que vas a aplicar también bajo una perspectiva intercultural. Ahora, en esto, Adriana, de la perspectiva intercultural, la sentencia cita, me gustó verlo citado porque fue un trabajo que se hizo hace unos años, pero que en general dio muy buen resultado, creo, el protocolo. Sí. Hay un protocolo de la Corte. Sí. Para impartir justicia en tratándose de pueblos, personas, pueblos y comunidades indígenas. ¿no? Vale la pena mencionar esto para tomarlo como referencia. ¿Cómo lo inserta la sentencia? Bueno, la sentencia utiliza los conceptos y, digamos, el camino que marcó el protocolo. Sabemos y se ha dicho mucho que esos protocolos no son obligatorios, pero lo cierto es que todos esos protocolos se basaron en normativa obligatoria y solamente establecieron una cuestión de método. Entonces sí, la sentencia retoma el método que está presentado en el protocolo para juzgar cuando se trata de personas, pueblos y comunidades indígenas, justo para hacer operativo el derecho. Entonces tomamos esos conceptos, ese método, porque es la forma en que podemos hacer operativo el derecho. Y en este caso, pues, una aplicación concreta de la perspectiva intercultural, que la sentencia desdobla, como yo te decía hace rato, en dos vertientes, y como también lo dijo Janet, una vertiente que tiene que ver cómo decido qué norma aplico y cómo interpreto la norma que estoy aplicando. ¿Cómo determino la norma que aplico? Pues me tengo que enterar de cuáles son los sistemas normativos indígenas. Entonces, una forma de aproximarse a esos sistemas normativos son las periciales antropológicas. Se puede hacer una pericial antropológica y a partir de eso encontrar el contenido de los sistemas normativos. Se puede acudir a las actas de Consejo de Ancianos, que también existen, o incluso a la información que proviene del Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos muchas de las veces son el repositorio o el lugar donde están colocadas esas normas, porque son las personas que son las encargadas de aplicarlas al interior de la comunidad y forzosamente son las personas que las conocen. Pero estamos hablando de un sistema de fuentes del derecho, ¿no? Por supuesto. Si tú lo miras, es sistema normativo, costumbre, fuentes del derecho. Entonces, digamos, tú te traes esa norma, encuentras esa norma y entonces decides si esa norma es más beneficiosa para la persona. Entonces tendrías que aplicarla justo aplicando el principio pro persona, que es un principio hermenéutico de la Constitución. Ese es general, ¿no? Por supuesto. Independientemente si la persona en cuestión es indígena o no,
el pro persona opera... Entonces escoges esa norma pensando en el principio pro persona, o si esa norma no es, o puede ser o resultar contraria al ordenamiento constitucional, entonces lo que hace es una interpretación, así lo dice la sentencia, culturalmente sensible. Es decir, una interpretación que se haga cargo de esta diferencia, que trate de preservar el multiculturalismo. La sentencia insiste mucho que la interpretación que tú hagas de una norma del Estado central tiene que ser, yo te lo decía hace rato, como en esta especie de diálogo que fuerce a un momento respetuoso, a una preservación, a una conciencia de preservación del multiculturalismo y no a una como lógica de imposición, donde yo me acerco al sistema normativo indígena presumiendo que mi entendimiento de los derechos, que mi entendimiento de las libertades, que mi entendimiento del progreso es mejor que el entendimiento de los derechos, libertades y del progreso que tienen las comunidades indígenas. Ahora, lo que pasa es que aquí, digamos, y ya lo mencionaste, y en la propia sentencia se establece de esta manera, esto impacta en el quehacer de jueces que fueron formados en un paradigma tradicional. O sea, en esto de las fuentes. Yo entiendo que el peritaje antropológico le suministra información al juzgador válida para poder orientar, digamos, la decisión que habrá de tomar en los casos concretos. Pero estamos hablando de una adaptación de un, llamémosle, sistema normativo o conjunto de fuentes del derecho que tiene ahora que insertarse en un sistema, llamémoslo así también, tradicional. Porque uno podría pensar, y esa es la interpretación que originalmente le dieron varios comentaristas al artículo 2 después de la reforma importante que fue la del 2001, ¿se acuerdan? 14 de agosto de 2001, Diario Oficial de la Federación. Bueno, dijeron, a ver, lo que estamos creando son sistemas que coinciden en el tiempo y en el espacio, pero que no necesariamente se mezclan. ¿Qué quiero decir? Reconocemos jurisdicción indígena, sí, reconocemos normatividad indígena, llamémosle usos o costumbres o llamémosle sistema normativo, etcétera, pero hay una realidad con trascendencia jurídica y hay un sistema tradicional, naturalmente. Aquí la cuestión sería que a partir de estos criterios, lo que estamos haciendo es que una parte de este sistema se tiene que insertar en el sistema tradicional. Claro. Sí, es justo eso lo que... Es importante, esto es, híjole. Es el punto más importante, yo creo, de la sentencia. No es que los sistemas normativos indígenas estén así como en un cuadrito y aparte, sino que precisamente se insertan en nuestro sistema jurídico y hay que tomarlos en cuenta como normas que son y interpretarlos, decía Adriana, justo a la luz del principio pro persona. Yo diría que cuando hay personas, pueblos o comunidades indígenas involucradas, el principio pro persona es al mismo tiempo como un principio pro comunidad. Ajá. Entonces tiene como esta vertiente. O sea, puede tener una vertiente... Para proteger a la persona indígena... Colectiva, digamos. Exactamente, tengo que proteger a la comunidad. O sea, tengo que proteger las normas comunitarias y el sentido comunitario de las normas, porque es así como él entiende su existencia y su cultura y su identidad. Entonces, aquí en estos asuntos donde estén involucradas personas, pueblos o comunidades indígenas, el principio pro persona no es el clásico principio pro persona. Pro persona individual, digamos, o pro persona entendida como persona moral o jurídica, exacto, sino es en términos de comunidad. Pro comunidad. Oye, a ver, porque seguramente están viendo el programa jueces y a lo mejor ministerios públicos o fiscales y a lo mejor hasta defensores públicos también, ojalá. ¿Esto qué supone para la aplicación práctica? Vaya, porque estoy viendo retos en términos argumentativos, estoy viendo retos en términos probatorios también, cómo te allegas de información y cómo validas esa información para efectos de decir esto está aprobado, esto no está aprobado. O sea, no está sencillo. Vaya, pienso en la formación que recibimos la mayoría de nosotros en las escuelas y facultades de Derecho de este país. Claro. Bueno, sí. ¿Cómo encaja eso? ¿No lo ves como un desafío, Janet? Es un desafío muy grande y qué bueno que mencionas a los fiscales y a los ministerios públicos. Hay una norma en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 420, donde dice que las fiscalías tienen la obligación de delegar los asuntos que se puedan resolver
en las instancias internas de las comunidades indígenas. Esto es, cada comunidad indígena tiene sus instancias jurisdiccionales y de gobierno, como decía Adriana, muchas veces están en los consejos de ancianos, que son las instancias máximas, la asamblea comunitaria. Entonces, si un fiscal o un MP se encontrara frente a una denuncia de hechos que no considera constitutivos de un delito de los que vienen en el Código Penal, sino que más bien pudieran ser interpretados como un conflicto intercomunitario, un conflicto entre miembros de una comunidad que no necesariamente tiene el carácter de delito, o sea, a lo mejor no es un asunto penal. No, digamos, no encaja en una tipificación. Exacto, no encaja. Por ejemplo, no sé, a lo mejor un sujeto incumplió con alguna normativa del rito tradicional, no sé, y tenía o que se ir negó al vestido. tequio, por ejemplo, se negó Sí, al tequio. o tenía que ir vestido de blanco y se vistió de otra color, no sé, no quisiera trivializar como mucho en esos términos, pero si el Ministerio Público ve con esta perspectiva intercultural, esto aunque me lo estén denunciando como delito, esto no encaja, o tengo que forzar demasiado la interpretación como para encajarlo en algún delito, entonces tienen la obligación de delegarlo a las instancias internas comunitarias para que ahí se resuelvan los conflictos. Digamos que esa sería una modalidad práctica de este principio pro persona y pro comunidad, que es obligación del Ministerio Público y de las fiscalías. Entonces, y esto a la vez descarga mucho el sistema penal tradicional. Qué buena falta le hace, por cierto. Esto lo digo entre paréntesis. De hecho, fíjate, hubo un caso aquí en la Corte que recién se discutió en la primera sala justo a propósito de la jurisdicción indígena. Es decir, surgió un conflicto en la comunidad indígena, esta comunidad indígena compartía una reserva ecológica, uno de los miembros de esta comunidad indígena llevaba a pastar sus animales a esta reserva ecológica. Se le llamó la atención una vez, se le llamó la atención una segunda vez, se le llamó la atención una tercera vez y finalmente la Asamblea Comunitaria Indígena decide castigarlo y le confisca sus chivos, que eran los que llevaba a pastar. Entonces, este hombre, esta persona indígena fue a denunciar los hechos como robo en la jurisdicción del Estado Central. La jurisdicción del Estado Central empieza a conocer del asunto, este asunto llega en apelación por parte de la comunidad a la Sala Especial Indígena y la Sala Especial Indígena le dice, no, este conflicto es un conflicto comunitario que ya estaba resuelto por la comunidad y entonces tú se lo tienes que devolver a la jurisdicción indígena. Y ese asunto llegó a la Corte como para que la Corte revisara si sí o no preservaba o prevalecía, la jurisdicción indígena y la decisión de la Corte fue que sí prevalecía la jurisdicción indígena. Pues es que ese es el sentido de que haya una jurisdicción indígena, ¿no? Porque si Claro. no prevalecen ese tipo de casos, digo, sobre todo porque al tenor de tu narrativa, Adriana, no se vislumbra un choque con derechos humanos. Por supuesto. De entrada, vayan, podríamos ahí hablar de debido proceso, acceso a la justicia, etc. Justo, qué bueno que mencionas debido proceso, porque una de las cosas que hace la Sala de Jurisdicción Indígena es, está muy bien la decisión, yo puedo avalar el sistema normativo indígena y a las autoridades indígenas, pero por favor escuchen a este señor en asamblea para respetarle el debido proceso. Es decir, la jurisdicción indígena o las salas especiales indígenas no quiere decir que se vayan a convertir, como que hay una presunción de que las comunidades indígenas violan derechos humanos. Entonces no hay un entendimiento de que a veces las comunidades indígenas más bien le dan un mejor contenido a ciertos derechos humanos, ¿no? Y en todo caso será en materia de análisis caso por caso. Exacto. No podemos Como generalizar pasa acá. tampoco, como pasa aquí. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque todavía nos quedan temas para seguir platicando sobre este amparo directo en revisión 5465-2014 con Janet Velázquez, con Adriana Ortega. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para este tercer bloque, para discutir en este programa, ya lo dijo la Corte, seguir discutiendo sobre el amparo directo en revisión 5465-2014. A ver, Adriana, ¿cómo se proyecta esta sentencia hacia adelante? ¿Qué le dice a los jueces? ¿Cómo la pueden los jueces usar, hacer operativa? ¿Qué mensaje está aquí?
Pues mira, la sentencia contiene diferentes directrices, desde verificar si la costumbre existe, verificar, proveer un defensor, un traductor, va marcando como ciertos pasos, y uno de estos pasos, y que tiene que ver o que adquiere mucha relevancia en el caso, es una vez documentas la costumbre, es decir, la obtienes ya sea del Consejo de Ancianos, la obtienes de la pericial antropológica, tienes que determinar si la costumbre resulta o si la norma del sistema normativo indígena resulta válida, entendiendo por válida que no entra en franco conflicto con derechos constitucionalmente protegidos y que además pertenezcan al dominio del jus cogens, porque la sentencia permite que otros derechos fundamentales que entendemos nosotros como muy importantes sean más bien interpretados a la luz del entendimiento que de esos derechos tienen las personas, los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, en el caso concreto, pues evidentemente el tribunal colegiado no documentó la costumbre porque descartó la autoascripción, y entonces un reproche que le hace la sentencia es, bueno, sí, debiste no solamente garantizar que estuviera asistido de defensor, que estuviera asistido de intérprete, sino también tenías que haber documentado la costumbre y hacer entonces, a partir de esa documentación, una decisión sobre su validez o sobre su aplicabilidad al caso concreto con el que tú estabas lidiando. O sea, esa sería como la metodología a seguir en términos generales. En términos generales. ¿Algún otro punto sobre metodología? No, yo creo que, digamos, en términos generales, esa podría ser como lineamientos generales. La sentencia trae otros puntos más desarrollados de manera un poquito más extensa, pero no nos da el tiempo para platicar todo el método, pero sí está en la sentencia. Y recomendamos la lectura. Por supuesto. Recomendamos la lectura. Janet, en el caso concreto, entiendo que el sentenciado, porque hubo una sentencia que finalmente incluso ya por parte de la Corte se ratifica, él decía que podía, bajo su cosmovisión, justificarse el hecho de la relación sexual con la menor de edad, en este caso tenía 12 años, sí. Siempre y cuando fuera, si no entiendo mal, con fines afectivos o de integrar una familia. O de integrar una familia, ¿no? Sí, eso era lo que él alegaba. Esa era la norma, digamos, consuetudinaria que él decía. En mi comunidad, si uno va a integrar una familia, puede tener relaciones sexuales con una menor de edad. Y lo que hace la sentencia es decir, esa norma, en el caso de que existiera o dándola por existencia, sí que existe porque el colegiado no averiguó si existe o no, estaría en franca oposición con el derecho de dignidad personal, el derecho de la prohibición de violencia contra las mujeres, y entonces sería inválida. Entonces no me serviría a mí como tribunal esa norma para justificar tu conducta o para decir que se da alguna excluyente de responsabilidad o atipicidad o alguno de estos supuestos de derecho penal para no sancionarte. Entonces, finalmente la sentencia dice esa norma no sería válida a la luz del primero constitucional y del 2 constitucional, y entonces lo que hace es confirmar la sentencia que se le había impuesto a esta persona. Ahora, ahí también hay un tema probatorio, que seguramente viene del no reconocimiento de la autoadscripción que hizo el colegiado, y en tratándose de amparo directo en revisión, pues eran temas puramente constitucionales y ya no había tanto espacio para tema probatorio, pero ¿existía la costumbre o no? Bueno, eso no lo sabemos. Lo que dice la sentencia es, a la falta de documentación y un poco aplicando el principio pro comunidad y entendiendo tu alegato como cierto, porque lo importante acá es que también se le da crédito a la persona indígena. O sea, tú dices que esa norma existe. El colegiado no la documentó. Yo no puedo documentarla, digamos, en este momento. Entonces yo la voy a dar por existente. Sobre todo porque analizándola como existente me voy a percatar de que hay de que no cumple o que trastoca los límites que constitucionalmente impone el artículo 2. Es decir, no puede atentar contra una norma de jus cogens, y en este caso el derecho a la no discriminación de las mujeres y las niñas y el derecho de estar libre de violencia a las mujeres y las niñas, pues son límites constitucionales
muy claros a la aplicación de los sistemas normativos indígenas. Y por cierto, un paréntesis aquí, Adriana, y por cierto esto empata con algo que dijiste, que es la protección también de ciertas vulnerabilidades al interior del grupo. Claro. Porque se puede ser indígena, pero a la vez indígena, mujer, ¿o no? Claro. Esta idea que alguna vez nos lo contaste en algún programa de Interseccionalidad. como que se van acumulando, ¿no? Exactamente, sí. Y eso también hay que tomar, Sí. es relevante. Sí, de hecho la sentencia dice una norma perteneciente a un sistema normativo indígena nunca podrá ser el pretexto para intensificar la opresión de ciertos individuos o colectivos al interior de la comunidad. Porque, fíjate, la sentencia hace algo que es interesante. Te decía yo hace rato del pensamiento occidental y demás. El pensamiento occidental siempre se ha manifestado en dos vertientes. O pensamos que las comunidades indígenas son salvajes y redentos, o pensamos que todo es romántico en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son buenas, Se idealizan esencialmente buenas. o hay una visión totalmente negativa o una visión demasiado positiva. ingenua, un tanto ingenua. Exacto, un tanto ingenua. Y entonces uno tendría que reconocer que en las comunidades indígenas también se expresa el poder y que también se expresa la hegemonía. Entonces también tienes que proteger a los miembros de la comunidad indígena de los excesos de las autoridades indígenas. Es decir, es como una cosa bastante compleja que alguien explicaría. Janet lo dijo hace rato, hay un principio pro comunidad, hay una necesidad de preservación de la comunidad frente al Estado, porque siempre estás jugando en categorías de hegemonía y resistencia. Si la comunidad es la resistente y el Estado central es el hegemónico, la protección es para la comunidad. Si al interior de la comunidad las mujeres o las personas con discapacidad son los resistentes y la comunidad es quien ejerce la hegemonía, pues entonces la protección es para las personas que están ejerciendo la resistencia, un poco así. Me recuerda tu comentario, Adriana, ese concepto que hizo tanta fortuna de una autora a quien hemos leído tanto como Luigi Ferrajoli, cuando dice los derechos fundamentales como las leyes del más débil, ¿no? Claro. Que las leyes del más débil pueden ser la víctima al momento de cometer del que se comete el delito, el detenido cuando es puesto a disposición de una autoridad, o el procesado en el curso del proceso, o el preso cuando ya existe sentencia. Es un poco el sentido de tu comentario, ¿no? Sí, por supuesto. Janet, nos estamos acercando al final, nos quedan unos minutos todavía, pero te pido una reflexión sobre edad de consentimiento para relaciones sexuales. También lo aborda. También lo aborda al final la sentencia, ¿no? Aunque este no es el caso paradigmático, hay un asunto que de hecho también Adriana proyectó sobre límites etarios, pero bueno, la sentencia solo pasa por decir que en este estado en particular, que es el Estado de México. Estado de México, ¿no? Sí, Sí. La norma penal permite las relaciones sexuales cuando hay menores de edad, si no mal recuerdo, es 13 años, Es pero 15, si hay es 15. 15 y luego hay una La excepción para 14. la dispensa 13, pero solo si el límite o la diferencia de menos edad de 5 entre ellos. es de 5 O años. sea, si la otra persona también es menor de edad, ¿no? Digamos, de 13 a 15, esos 5, ¿no? que esa norma- De 13 a 18, perdón. Ajá, exactamente. Y esta dispensa de 5 años, pues lo que hace es de alguna manera despenalizar esta conducta para darle mayor prevalencia a la voluntad de los adolescentes. Este caso no califica, no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma, solo dice en el caso concreto no se daba esta excepción, porque las edades eran más dispares, o sea, la niña tenía 12 años y él 24. Entonces No se ubicaban ni siquiera en ese supuesto. no se ubicaba ni siquiera en el supuesto de la dispensa por edad de relaciones entre adolescentes, y pues por eso mismo se confirma la condena. Oye, y hay una reflexión también, Adriana, de un tema que tú has estudiado mucho y aquí mismo lo hemos platicado y se ha desarrollado en muchas sentencias de la Corte sobre la violencia de género. La violencia, hay una mención también aquí. Sí, porque lo que se hace es justamente colocar el deber, pensar, como lo que tienes que decidir es qué vas a hacer, qué es la norma que vas a aplicar y cómo la vas a aplicar, y tienes que identificar el límite constitucional que te impide aplicar la norma del sistema normativo. Lo que haces es, digamos, desarrollar el parámetro de protección constitucional del derecho a estar libre de violencia de las mujeres.
Entonces la sentencia obviamente recurre con base en esa determinación a definiciones de lo que se va a entender por violencia de género, a todas las leyes y tratados internacionales que se han ocupado del tema, ofrece una definición de violencia de género basada fundamentalmente en la Convención de Belém do Pará, y entonces dice, bueno, pues aquí tenemos un límite constitucional muy claro, la norma choca con este límite y entonces no la podemos aplicar en este caso y no sirve, como decía Janet hace un rato, de manera muy clara, no sirve para atenuar o excluir tu responsabilidad. O sea que este también sería un mensaje, Adriana, que podríamos aplicar en casos futuros. Es una proyección que la sentencia podría tener a casos futuros. En caso de que estén viendo el programa jueces, ministerios públicos defensores, digamos, aquí habría un límite claro. Por supuesto. Entonces, en esta lógica de la perspectiva intercultural, en esto del multiculturalismo, de esta visión pro comunidad, digamos, violencia hacia las mujeres. Es un límite claro. Es un límite claro. Una última reflexión de cierre, Janet, entonces, autoadscripción como criterio medular para la determinación del ámbito personal de validez a lo largo de todo el proceso, digamos, un derecho que acompaña al sujeto en toda la secuela procesal. Que acompaña al sujeto en toda la secuela procesal y que no puede decirse a priori o desde un inicio qué impacto tendrá o qué consecuencia procesal tendrá, pero se tiene que ver en cada caso concreto. Y lo proyectas a derecho aplicable e interpretación, ¿no? Y derecho aplicable e interpretación siempre van a estar como obligación de los jueces en todas las sentencias que involucren a una persona, pueblo o comunidad indígena, en la selección de las normas aplicables y en cómo entienden los hechos a través de esas normas aplicables y con el principio pro persona, pro comunidad. Con perspectiva intercultural. Claro. Pues hay muchos conceptos. Es una sentencia de una enorme riqueza que nos pone a pensar, y yo creo que eso es lo interesante, porque al final pues se ratifica la condena, ¿no? Al final sí. O sea, el sujeto pues tiene que cumplir con la sanción que se le puso por el delito que cometió, en este caso, violación equiparada. Así es. Sí, porque ella era menor de 13 años incluso. Violación equiparada. Sí. Muy bien, Janet Velázquez, Adriana Ortega, un gusto como siempre platicar con ustedes y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte, nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de las sentencias importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.